o el aumento menor. Aumento menor. Y de la curvatura mayor sale otro repliegue de peritoneo que se va a llamar el aumento mayor. ¿Correcto? Muy bien. Miremos las partes del estómago. Entonces, la parte de arriba, que es a manera de cúpula, recibe el nombre de fondo o fundus gástrico. ¿Sí? Ese fondo gástrico nunca tiene alimento. Nunca. Nunca le llega alimento al fondo gástrico. Lo único que tiene es aire. ¿Cierto? Luego viene el cuerpo del estómago y finalmente viene lo que se llama el antro pilori. Aquí podemos observar entonces la curvatura menor y la curvatura mayor. El estómago tiene dos esfínteres, son unos esfínteres naturales. El primer esfínter lo encuentro en la unión esófago-gástrica, acá, y ese esfínter se va a llamar cardias. Cardias. Y el segundo esfínter lo encuentro a nivel de la unión gastroduodenal, acá. Y ese esfínter se va a llamar píloro. La función del cardias es permitir el paso del bolo alimenticio del esófago hacia el estómago, Y la función del píloro es permitir el paso del alimento del estómago hacia el duodeno. Hay una parte del tubo digestivo que es la boca, ahí comienza el proceso de la digestión. Ahí en la boca voy a encontrar, por ejemplo, las piezas dentarias que van a triturar los alimentos. Voy a encontrar la lengua, que la lengua se encarga de revolver, por así decirlo, los alimentos con la saliva. Y encuentro precisamente las glándulas salivares mayores y menores. La función de esas glándulas salivares, como el nombre lo indica, es producir la saliva, y esa saliva tiene una serie de enzimas, ¿sí? La saliva tiene una serie de enzimas que van a actuar sobre el alimento oigón para iniciar el proceso de la digestión. Entonces, por ejemplo, la tialina y la amilasa, que son las enzimas que tiene la saliva, comienzan a desdoblar los alimentos, comienzan a irlos a desintegrándolos en sus componentes originales. Por decir un ejemplo, el pedazo de carne que nosotros estamos masticando, empezar la tialina y la amilasa a desdoblarlo en los diferentes componentes que tiene esa carne. Aminoácidos, fibra, grasas, vitaminas, proteínas. Eso es el objetivo del proceso de la digestión. Una vez que ya los dientes trituran bastante los alimentos y los mezclan con la saliva, pues nosotros deglutimos, pasa a una estructura que se llama la faringe. Pasa a una estructura que se llama la faringe. Y esa faringe tiene tres porciones, que son la rinofaringe, que es la que está detrás de la fosa nasal, ¿sí? Luego viene la orofaringe, que es la que está detrás de la boca, y finalmente viene la laringofaringe. Y después de la laringofaringe encuentro la epiglotis, aquí sería la vía aérea y aquí sería la vía digestiva. ¿Sí? Esa vía aérea estaría representada por la laringe y esa vía digestiva estaría representada por el esófago. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera? Laringofaringe. ¿Listo? Bueno, entonces pasa el bolo alimenticio y llega hasta el estómago. Ahí en el estómago, ese bolo alimenticio, ahorita lo vamos a ver, hay unas células que van a producir otras hormonas, van a producir otras enzimas, otras secreciones. Y ahorita hablamos de esa finalidad. Acá tenemos entonces un estómago. Acá tenemos el estómago. En la unión del esófago con el fondo gástrico se me forma esta escotadura
que se va a llamar la escotadura del cardias. Esta. Y el duodeno, esto, que es la primera porción del intestino delgado, va hacia arriba precisamente y se me forma esta escotadura que se llama la escotadura angularis. ¿Sí? Escotadura angularis. Aquí podemos observar, al abrir el estómago, podemos nosotros observar que el estómago en su interior no es liso. Tiene una serie de repliegues, la mucosa se repliega y me forma estas elevaciones que se llaman las criptas gástricas. ¿Sí? Dentro de esas criptas gástricas, microscópicamente hay una serie de células. Hay unas células que se llaman parietales, otras células que se llaman principales, simógenas, en fin, ya ahorita hablamos de ellas. Aquí veo el cardias. Esto es esófago, este es el cardias. Entonces llega el alimento, el bolo alimenticio cae acá y cae entre las criptas. ¿Sí? ¿Qué función tienen esas criptas? Como les había dicho al inicio, el estómago era una bolsa ¿qué? ¿Una bolsa qué? Muscular. Entonces comienza a contraerse en esos músculos, ¿cierto? Comienzan a contraerse esos músculos y lo que hacen es esto. Siguen triturando el bolo alimenticio. ¿Sí? Siguen triturando el bolo alimenticio. Una función. Dos, les había dicho ahorita que dentro de esas criptas hay una serie de células que producen unas enzimas. Entonces, en la medida que la musculatura se va contrayendo y se está triturando los alimentos, las células comienzan a liberar sus secreciones, ácido clorhídrico, gastrina, pepsinógeno, en fin, y esas secreciones actúan sobre el bolo alimenticio. ¿Para qué? Para continuar desdoblando los alimentos en sus componentes originales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estas son las capas, que no nos interesa. Las células que hay en las criptas. Entonces tenemos unas células que se van a llamar células principales, que la función de esas células principales es producir pepsinógeno. Tenemos otras células que se van a llamar las células parietales, que la función de ellas es producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco antianémico. Las principales son Pepsinógeno. Ese ácido clorhídrico, digamos que todas ellas en conjunto, todas esas secreciones que produce el estómago, se llaman jugos gástricos. ¿Sí? Entonces, todos esos jugos gástricos actúan sobre el bolo alimenticio para continuar el proceso de la digestión. Este factor intrínseco antianémico es muy importante porque es lo que va a hacer es reabsorber el hierro y las vitaminas del complejo B. ¿Sí? El hierro y las vitaminas del complejo B. Entonces, un paciente, por ejemplo, que le quitaron el estómago, le hicieron una gastrectomía subtotal o total por un cáncer, o el paciente que le hicieron una gastrectomía subtotal o total por un bypass gástrico, que para adelgazar, pues no se va a producir ese factor intrínseco antianémico, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ese paciente va a sufrir de anemia. Por eso ustedes ven los pacientes que les han hecho gastrectomía independiente de la causa, les mandan vitaminas. ¿Por qué? Porque ellos ya no producen el factor intrínseco antianémico, entonces no va a haber quien absorba el hierro y quien absorba las vitaminas del complejo B, generándole a estos pacientes anemias ferropénicas y anemias megaloblásticas. ¿Sí? Bueno. Bueno, células parietales, ya las vimos. Hay otras células que se llaman las células mucosas, que como el nombre me lo indica, me van a producir moco y bicarbonato. ¿Cuál es la función del bicarbonato ahí? Neutralizar el pH del estómago, porque ese pH en el estómago es ácido, ¿sí? Entonces, esas células mucosas, a través de la producción del bicarbonato, pues lo que van a hacer es, primero, neutralizar esa acidez y segundo, ese bicarbonato y ese moco protegen las paredes del estómago, ¿sí? Protegen las paredes del estómago. ¿Para qué?
porque es que ese ácido que ellas están produciendo no va, es que este es un pedazo de carne, voy a actuar sobre ese pedazo de carne, este es un pedacito de pan, este pedacito de pan. Ella actúa sobre todo, incluyendo las ¿qué? Las paredes. La hiperacidez puede ser porque hay mucha producción por parte de las células, por parte de las células parietales, la producción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces ese bicarbonato lo que hace es eso. Como haga de cuenta, ustedes han visto la propaganda de Gaviscon y Gastrofax, que sí, le echan una vaina ahí. Eso es lo que hace el bicarbonato. Es como si nosotros agarráramos esta pared y le echáramos un impermeabilizante o le echáramos otra capa de pintura. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando esas células produzcan el ácido, al actuar ese ácido sobre la mucosa del estómago está protegido ¿por quién? Por el bicarbonato. Entonces esa acidez no va a destruir o no va a lesionar las células de la mucosa, ¿sí? Porque están protegidas, están recubiertas por el bicarbonato. Entonces esa acidez va a actuar ¿sobre quién específicamente? Sobre el bolo alimenticio. Una vez que ya todas esas secreciones de los jugos gástricos han actuado sobre el bolo alimenticio, ya el bolo alimenticio se convierte como en una papilla, o sea, no es tan líquido todavía, pero ya no es tan espeso, por así decirlo, y eso se llama quimo. Entonces el quimo se va formando en la medida que los jugos gástricos actúan sobre el bolo alimenticio y el estómago lo va empujando ¿hacia dónde? Hacia el cardias para que pasen hacia el duodeno. ¿Sí? Cardias no píloro. Esta es la mucosa del estómago, ahí es donde están esas células parietales principales, las células mucosas o simógenas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos las células. Estas que son rosaditas son las células parietales, las que son moraditas son las células simógenas y las más son las células principales y las más chiquiticas son las simógenas. Pero eso es histología, simplemente se las traigo para que vean un poquitico. Bueno, ok. Arterias, no. Ok, los linfáticos, el drenaje linfático del estómago. La linfa del estómago va a pasar primero, se va a distribuir hacia dos cadenas linfáticas importantes. La primera cadena linfática se encuentra a nivel de la parte superior del estómago, ¿sí? En la superficie, que se van a llamar los linfáticos gástricos, y otros linfáticos que van a estar en las curvaturas, tanto mayor como menor, y se van a llamar los linfáticos gastromentales. ¿Sí? Luego, de ahí, de los linfáticos gástricos y los gastromentales, la linfa pasa a los ganglios linfáticos que están ahí cerca del píloro, y se van a llamar los linfáticos celíacos. Linfáticos celíacos. Ya les muestro. Acá. Entonces, estos son los gastromentales. Estos que ven atrás y acá por encimita son los gástricos y estos son los celíacos. Se llaman celíacos porque vamos a ver que este tronco de 3 vasos sanguíneos se llama tronco celíaco. Entonces, como están ahí esos linfáticos, mírenlos acá. Entonces se llaman por eso celíacos, porque están acá en el tronco celíaco. Y después vemos para dónde van a irse estos linfáticos celíacos, la linfa de los linfáticos celíacos hacia dónde va a ir. Bueno, hablémonos del estómago y ya no lo vuelvo a hablar más porque es la misma, ¿sí? La inervación. La inervación. Entonces, la inervación parasimpática va a estar dada por unos troncos de un par craneal, el 10º par craneal, que se llama el vago. Le dicen el vago. No sé por qué le dirán el vago. De verdad que sí es el que más trabaja. El 10º. De hecho, la nómina internacional ya le cambió el nombre. Lo que pasa es que la gente todavía, y los culpables somos los médicos o los profesores de morfo, que no, bueno, ahí sí, modestia aparte, yo ya no le digo vago al vago. ¿Sí?
¿Cuál es el verdadero nombre del 10º par craneal? Por favor, no le vuelvan a decir par. Apúntenlo. No, sáquenlo ustedes, concluyanlo ustedes. Espere. Espere. No nos aprendimos la canción. Pero ahí está mal igual, yo creo. ¿No? ¿Estaba bien?